vamos a hablar de algo que a mí me encanta y es la salud mental. ¿Cómo saber nosotros identificar en qué momento nosotros estamos mal y en qué momento debemos de ir al psicólogo y al psiquiatra? Y la diferencia del psicólogo y el psiquiatra, es por eso que hoy me acompaña la doctora Tábora para que ella nos dé una explicación amplia de cuál es el momento adecuado para ir y cuándo es el momento adecuado también para tomar una medicación o solamente ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Muy buenos días, doctora, un gusto tenerla aquí en la casita de Café Caliente. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Creo que lo primero que nosotros tenemos que entender son algunas diferencias. Es cierto que quizás la vocación y la raíz de cada una de las, tanto de psicología como en psiquiatría, podrían ser similares, pero sí tienen varias diferencias. Lo primero es, por ejemplo, que un psicólogo estudia la licenciatura en psicología y por lo tanto tiene bastante influencias de la filosofía. Ellos pueden hacer intervenciones psicoterapéuticas de diferentes maneras. A diferencia de los psiquiatras, que nosotros primero tenemos que estudiar medicina y posterior a eso la especialidad, pueden ser 4 años. Eso nosotros nos concede la opción de medicar o no. Nosotros, a diferencia de los psicólogos, tratamos la parte biológica, qué está pasando a nivel cerebral, cuáles son las estructuras que podrían estar alteradas cuando estamos en una alteración emocional. Esa es la primera. Lo primordial es aparte de indicar psicoterapia, puede haber diferentes aspectos. Ellos se pueden enfocar tanto en el área educativa, en el área de empresas o en el área clínica. Sea cual sea de las dos ramas que se decidan, son complementarias. Y bueno, otra cosa importante es que nosotros como psiquiatras no solo estamos para recetar medicamentos. Es cierto que nosotros entendemos prácticamente, por así decirlo, el cableado de nuestro cerebro. Sí optimizamos las condiciones muchas veces con medicamentos, pero hay muchos otros casos que no requieren medicamento. Sí siempre se requiere terapia psicoterapéutica y un psiquiatra puede hacer o no intervenciones psicoterapéuticas, pero en general los especialistas en esto son los psicólogos clínicos. Ellos pueden tener una maestría, pero sí siempre tiene que ver el enfoque terapéutico. Hay psiquiatras que únicamente se dedican a la parte biológica y sí, dependiendo del trastorno, recetan más, pero hay otros que también podemos hacer psicoterapia, pero no todos. Esa es la parte más importante de entender. Son áreas complementarias y no estamos enemistadas, como muchas veces algunas personas creen, y sí nos complementamos. ¿Cuándo decidir a qué voy primero, si al psicólogo o al psiquiatra? Va a depender de cada caso. Yo en lo personal y por mi experiencia, sí consideraría primero ir con un psiquiatra. ¿Por qué? Pasa que la persona puede estar enferma, puede pasar quizás un proceso normal, emocional, no necesariamente un trastorno como tal. Va al abordaje con un psicólogo. Lamentablemente en psicología se hacen ciertas intervenciones, pero lo que pasa después de la terapia es lo que realmente al paciente lo va a mejorar, no tanto la intervención en el momento. Y a veces los pacientes no hacen todas las intervenciones, no hacen los ejercicios, no ponen esa fuerza y empeoran. Y ellos asocian, quizás empeoraron porque fueron a terapia y en realidad no es así. Entonces cuando ya llegan al punto, el psicólogo los manda con el psiquiatra. Entonces ya piensan que cuando están graves o peor, o cuando, entre comillas, están locos, es que van al psiquiatra, cuando no es así. Entonces, a veces nosotros cuando nos llegan como psiquiatra algunos pacientes, realmente hay muchos trastornos, creo que la mayoría no requieren intervenciones farmacológicas y es más fácil que nosotros. Si no requiere intervención farmacológica, entonces derivemos con un psicólogo, pero así evitamos que progrese todo el problema, que progrese todo hasta agravarse, y entonces se hace como más simple el abordaje en ese sentido. No todos los trastornos requieren medicamento, como mencionaba, todo va a depender de la severidad de cada caso. Y claro que nosotros tenemos que individualizar cada una de las circunstancias. Esa básicamente. Si quisieran únicamente ir con psicólogo, estamos bien, pero como profesionales de la salud mental hay que entender que cuando ya está afectada en la parte del sueño, algunas funciones como el apetito, algunas funciones incluso en las relaciones con las
otras personas, en la afectación en el área familiar, social, incluso espiritual. Ya ahí personas tendrían que derivar con un psiquiatra. Yo definitivamente personal, siempre recomiendo primero con un psiquiatra y en este caso, dependiendo de la severidad, decidimos... disculpe, definitivamente, doctora, creo ¿Perdón? que le decía que definitivamente lo primordial es que nosotros mismos tengamos como pie en que yo estoy mal, yo necesito ir a un especialista de la salud para que pueda ver qué es lo que realmente me pasa, ya sea primero ir al psicólogo, que es lo ideal, para que él le dé como un diagnóstico de lo que tiene, y ya si, por ejemplo, su depresión, su ansiedad o cualquier problema mental está en un estado un poquito más avanzado, ir al psiquiatra para que él tome las medidas necesarias y darle medicamento, que es en este caso lo más específico. Doctora, realmente que este tema es bien amplio, bien variado, pero ¿dónde la pueden encontrar en las redes sociales para que hagan su cita? Sí, en las redes sociales aparezco como doctora Sheizabeth Tábora, ¿verdad? Y tengo la clínica en el edificio Clínicas Millennium, en el Instituto de Salud Mental, y ahí me pueden encontrar. Estoy en las tardes en el instituto y también en las redes sociales están mi número de teléfono y mi correo si me quieren contactar, pero es el 9261-9056. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, y usted, familia, puede hacer su cita para que usted esté bien mentalmente. Con esto, familia, ya regresamos porque todavía este cafecito le falta hervir un poquito más, así que usted no se despegue.